Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias por el poder de la oración ferviente. Que escuches porque vienen palabras del cielo que regresan a tu trono. Bendice tu programa, bendice tu palabra hoy en nombre de Jesucristo. Amén. Hoy escucharemos el testimonio de lo que es de orar con amor, sacrificio, fe y la mente. Es evidencia de la importancia y poder de la oración ferviente. Es tiempo de hacerlo en nuestra vida también. Un pastor iba a ser deportado con su familia desde Hialeah, Miami, Florida, el 22 de julio de 2022, pero un milagro sucedió. Este testimonio fue contado por Marcos Villanueva, el líder de jóvenes de la Iglesia Restauración y Vida de Miami. Era una iglesia de unas 280 personas en el corazón latino de Miami, donde el 95% de las personas hablaban español. Tenían miembros de Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, personas huyendo de la dictadura. El pastor Héctor Molina, de unos 45 años, estaba con sus 3 hijos y esposa Alejandra. Él llegó a Miami en 2015, huyendo de la persecución por predicar la palabra en Venezuela del régimen de Maduro. Le arrestaron en 2014 y lo amenazaron con arrestar hasta la familia si seguía predicando. Él tuvo que huir. En febrero de 2015 se fue a Miami con 2 maletas y $800, con la esposa embarazada con la última hija. Entraron al proceso legal de asilo, que llevaría años. Él lavaba carros, pintaba casas. Su esposa limpiaba casas. Siempre comenzó y siempre compartía la palabra de Dios. 15 personas lo animaron de comenzar una congregación y así comenzó en la sala de su apartamento, luego en un garaje. En 2018 llegaron a tener unas 60 personas juntas. Marcos cuenta que conoció al pastor cuando él era adicto a la cocaína. Había perdido su trabajo. Su esposo lo dejó. Marcos caminaba por la calle 49 y allí vio al pastor predicando. Héctor le acercó, le dijo que Jesús le amaba. Él oró por Marcos y Marcos sintió algo especial en su corazón. Él empezó a asistir a la iglesia y entró a rehabilitación. Héctor lo consiguió trabajo y en 6 meses de estar limpio, su esposa Carla le dio otra oportunidad y volvió a estar juntos. Él llegó a ser líder de jóvenes. También un señor llamado Rafael era pandillero de MS-13. El pastor lo visitó en la cárcel por 2 años. Este hombre tiene negocio de carpintería. Una señora Yolanda escapó de su esposo golpeador en Nicaragua. Héctor lo hospedó por 3 meses hasta que le consiguió un apartamento. Es un hombre de Dios este pastor. En 6 años había levantado una obra de 127 personas, 34 parejas casadas, visitaba hospitales y pagaba rentas ajenas de su propio bolsillo. Él había sacado jóvenes de las pandillas y ahora, por un papel mal llenado en su solicitud de asilo, iba a ser deportado con toda la familia. Un error que él mismo no había hecho. Antes en Venezuela, era ingeniero civil que diseñaba puentes. La orden de deportación llegó el 15 de julio y él tenía 8 días para irse libre o sería llevado a la fuerza. La iglesia hizo lo que la iglesia sabe hacer: oración fuerte, ayuno de 3 días. 2 agentes uniformados de la IS llegaron a la iglesia a las 4:30 y llevó toda la familia al aeropuerto de Miami. Pero no los esposaron porque fueron voluntariamente. Cuando el carro fue con las luces rojas prendidas, más de 100 personas estaban en la acera. Algo sucedió, una fuerza invisible en el aire se sentó sobre ellos. Como ángeles tenían permiso de moverse entre ellos. La hermana Gladys cayó de rodillas y oró con una voz que no parecía suya. Gritó: así dice Dios, esta familia no va a subir a ese avión. Dios va a mostrar su gloria en el aeropuerto de Miami hoy. Antes que caiga el sol, todos sabrán que Jehová es Dios. Así dijo Gladys. Ellos sabían que la historia no había terminado. El hermano Rafael dijo: no sé ustedes, pero no voy a dejar a esta familia sola. Voy al aeropuerto.
muchos dijeron igual. En menos de 10 minutos, más de 60 personas habían subido autos sin un plan. Cada carro era un culto de oración. Oraron sin parar. Testificaron de la fidelidad de Dios en salvarlos a ellos y qué iba a pasar con la familia también. Ellos sintieron como electricidad en el aire. Al llegar al aeropuerto, estacionaron donde podían y entraron al terminal D. Se quedaron en el área pública sin poder pasar la seguridad sin boletos. Se quedaron enfrente del mostrador de American Airlines. La hermana Gladys se paró en medio del vestíbulo y comenzó a orar en español en voz alta. Formaron un círculo de oración y batallaron en oración por 30 minutos. Estaban declarando, profetizando, rompiendo cadenas espirituales. Gladys volvió a profetizar que la deportación no iba a pasar. Entonces cosas extrañas comenzaron. Un guardia afroamericano de unos 50 años se acercó a ellos. Dijo que no podía estar allí bloqueando en inglés. Gladys, en su inglés quebrado, explicó que era un pastor que había luchado por 7 años de levantar una obra siendo deportado por un error. El guardia era bautista, cristiano, y dijo que iba a ver lo que podía hacer. Una señora de unos 60 años se acercó. Al escuchar ella la razón por las oraciones, sus ojos le llenaron de lágrimas. Su esposa había muerto hace 2 años y él era pastor. Ella dijo, él estaría aquí si estuviera viva. Y ella quedó orando en inglés con gran pasión. De repente el teléfono de Marcos sonó. Era el agente Rodríguez de Is. Dijo, en sus 15 años había visto cientos de personas deportadas, pero jamás había visto personas llenas de paz con esta familia como era. Dijo que algo está sucediendo y quería que ellos supieran. Seguían orando hasta 1 hora con gran pasión. Luego volvió el guardia con otra guardia y una supervisora del aeropuerto. Ella dijo, escuchen, normalmente no permitimos esto, pero sigue orando. Soy católica. Dios está moviendo corazón en la autoridad del aeropuerto. Luego escuché de Héctor lo que estaba pasando con su familia en la puerta 17. El hijo mayor, Daniel, de 14 años, estaba leyendo Salmos 91 de su Biblia en inglés en voz alta. Una señora se acercó y comenzó a orar con ellos. Luego un hombre de negocios y pronto había un grupo de unas 15 personas que rodeaban a la familia, todos orando. A las 6:47 p.m., unos 43 minutos antes de salir el avión, algo milagroso sucedió. Ya habían orado por 2 horas, con las rodillas dolidas, voces roncas. De repente la hermana Gladys abrió sus ojos y dijo, su rostro con asombro, acabo de tener una visión. Yo vi a la familia del pastor y todos estaban rodeados por ángeles gigantes. Escuché la voz de Dios, esta familia no va a subir a este avión porque yo tengo otros planes. En este momento, el celular de Marcos sonó. Marcos dijo que el agente Rodríguez acaba de recibir una llamada de su supervisor, que había un problema con la orden de deportación, que tenía que verificar algo urgentemente. Y él dijo, no dejes que esta familia suba el avión. Los hermanos gritaban, la hermana Gladys danzaba, la mujer americana alababa al Señor. Un juez federal un día viernes estaba contactándoles después del día de trabajo. Eso no es normal. La familia de Héctor y todos alrededor comenzaron a darle las gracias a Dios. Los empleados de la puerta no entendían lo que pasaba, pero sabían que era supernatural. A las 7:05 p.m. despegó el avión, pero sin la familia de Héctor. A las 7:15 p.m. llegó el agente Rodríguez escoltando a la familia. Todos celebraban abrazándose. El agente Rodríguez se acercó a Marcos y dijo, en 15 años nunca he visto un juez federal intervenir en una deportación a esta hora. Nunca. Y dijo, no sé acerca de tu Dios, pero si Él hace cosas así, tengo que conocerlo. Que orden por mí. Quiero la paz que ustedes tienen. Quiero creer como ustedes creen.
El pastor Héctor le explicó el plan de salvación y el agente Rodríguez oró y aceptó al Señor como su Salvador ahí nomás. La señora americana que se había unido en oración se acercó y dijo: yo trabajo para CNN en español. ¿Puedo contar esta historia? El día siguiente la historia estaba en las noticias. Y mientras saliendo al aeropuerto, una empleada colombiana de limpieza se acercó a la hermana Gladys y dijo: mi audiencia de deportación está en 2 semanas. ¿Puede tu Dios ayudarme a mí? Ellos formaron un círculo de oración en el parking del aeropuerto. Un taxista venezolano que estaba observando bajó de su taxi. Él también pidió oración. Una pareja de nicaragüenses estaba presa injustamente. Oraron por ellos. Lo que comenzó improvisado se convirtió en un culto y 15 personas entregaron sus vidas a Cristo. En septiembre luego, estas 15 personas se bautizaron en la playa de Miami Beach. En el carro de regreso a la iglesia, la hermana Gladys dijo: cuando el pueblo de Dios ora, de verdad el cielo responde de maneras que supera nuestra imaginación. El lunes 25 de julio, 2 días después del milagro, fueron 50 personas a la corte de su caso en Miami. El juez era de 65 años y le dijo al pastor Molina: he revisado tu caso todo este fin de semana y hubo irregularidades en la documentación que no era completa. Y más allá del caso, el viernes había regresado yo a mi casa después de mi jornada de trabajo. No planifiqué de hacer nada más, pero algo me impulsó de encender la computadora y su caso apareció marcado urgente, aunque nadie le había destinado así. Él dijo: no soy hombre religioso, pero mi esposa sí. Ella dice que Dios trabaja en maneras misteriosas. Ahora entiendo de lo que se refiere. El juez anuló la orden de deportación y aceleró el proceso de asilo y pidió una nueva audiencia en 90 días. Todos miraron y abrazaron, lloraban y alababan a Dios. Al salir de la corte había periodistas de Telemundo, Univisión y hasta CNN en español, todos queriendo la historia. El pastor Héctor les contó desde el arresto en Venezuela. Lo más impactante fue el testimonio de Daniel, el hijo de ellos de 14 años. Dijo con lágrimas: yo estaba enojado con Dios. Si Él es tan poderoso, ¿por qué nos hizo llegar hasta el aeropuerto? Pero ahora entiendo. Usó nuestra situación para que el agente Rodríguez la conociera, para que otras 15 personas en el parking se convirtieran. Dios espera que las lleguen al último momento para mostrar su gloria. Las palabras de este niño de 14 años con una sabiduría que solo Dios puede dar, increíble. En 3 días, el video tenía 5 millones de vistas en YouTube, desde Italia hasta Italia y Japón. Pero no fueron las vistas que fue lo más impresionante, sino las vidas transformadas. El agente Rodríguez comenzó a asistir a nuestra iglesia. Él llegó llorando: ustedes me recibían con paz. Cuando el hermano Héctor oró por mí en lugar de maldecirme, entendí lo que es la gracia. Él se bautizó 2 semanas después, el 7 de agosto de 2022 en la iglesia. Este video tiene 2.3 millones de vistas. También la señora colombiana de limpieza que pidió oración fue bendecida. Su caso fue aceptada. Ya tiene permiso legal de trabajo. El taxista venezolano cuyo hermano estaba encarcelado injustamente reportó que su hermano fue liberado por falta de evidencias. La pareja nicaragüense cuyo proceso de residencia, que había llevado 5 años estancado, se destrancó milagrosamente y ahora son residentes permanentes. 2 meses después, una familia americana nos visitó en la iglesia. Nos habló en la oficina después del culto y él dijo: yo soy el oficial de inmigración Robert Johnson. Tengo 20 años de trabajar en este campo. Yo soy que hice el error en la documentación de tu caso hace años. Cuando me di cuenta, semanas después aprendí que era así. Ya estaba archivados los documentos y mi superior me dijo que no podía hacer nada. Por 7 años he vivido con esta culpa de saber que había arruinado la vida de una familia.
Pero cuando vi tu foto y vi tu caso, te reconocí. Yo tuve que venir a pedirle perdón. El hermano pastor le perdonó. Dio gracias porque Dios hizo todo para salvar muchos a través de la prueba de su fe. Esta pareja, con sus 2 hijos adolescentes, quedaron para el culto de la noche y los 4 pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. En octubre, él tuvo la nueva audiencia en frente del mismo juez y 200 personas de la iglesia y comunidad llegaron a testificar el amor del pastor. El juez declaró asilo permanente y que este país necesitaba más personas como él. Ahora, 2 años después, la iglesia tiene como 500 miembros. Daniel ya tiene 16 años y es el líder de jóvenes. Sofía, la señorita de 12 años, ya canta en el coro de la iglesia. Marcos Villanueva mencionó todas formas de confirmar los datos. Gloria a Dios. Se puede verlo en el video en YouTube. Entonces, que Dios le bendiga, porque la oración ferviente, con fe, con corazón y con fuerzas, hace mucho. Que Dios le bendiga. Amén.